¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. Stephanie Lain, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen jueves para todos. Bueno, ardua discusión en el Parlamento. Se extendió bastante la votación del presupuesto, los aditivos del presupuesto, que terminó bien entrada la mañana del día de hoy. Vamos a estar con esos detalles, pero además también, ni que hablar, se terminó por aprobar la ley de eutanasia, se reunió el Congreso de Intendentes y el presidente está de viaje. Exactamente. Sobre el tema del proyecto de ley de eutanasia, sobre la ley de eutanasia hay muchas repercusiones que ya vamos a compartir con ustedes. Ahora ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fio, ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y la gente del otro lado. Peñarol le ganó 2-0 a Defensor Sporting y accedió a la final de la Copa Uruguay, por la que hoy se miden Racing y Plaza Colonia para conocer al otro finalista. Fue la primera vez que Defensor quedó afuera de esta etapa del torneo. Recordemos que es el más ganador de esta competencia y la primera vez que el aurinegro accede también, teniendo en cuenta que hubo una edición de hecho en la que no participó. Vamos a estar con esto, también con las convocadas de la selección uruguaya para la Liga de Naciones Femenina, y hay también partidos por el Mundial Sub-20, así que vamos con todo ese repaso. Muy bien. Hay información destacada del panorama internacional de Lionel. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional vamos a estar hablando de una decisión bastante complicada que altera esta dinámica entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó acciones de la CIA en Venezuela. A todo esto, el presidente Nicolás Maduro rechazó la decisión y calificó de intromisión por parte de Washington. En otras informaciones que vamos a estar desarrollando en el segmento internacional, contarles que disturbios en masivas protestas en Perú dejan al menos una persona muerta y más de 100 heridos. Todo esto días después de que fue destituida la presidenta de ese país, Dina Boluarte, y asumió un nuevo presidente. Como siempre, estoy más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli. A ustedes. Hermosa jornada para estar echado hoy, profe, Divino, divino. Para estar tiradito. ¿Qué tal, Usted Nicolás? Usted hizo playa hoy, Yo le hice vimos, un poquito de le vimos playa. los pies. Metí las patitas en el agua incluso. Y quedó planchado en el Sí. suelo. Es un lindo día para estar recostado. Muy bien, muy bien. Stephanie, Nicolás, un saludo a todo el país, a todo el mundo. Y vamos a ver la situación aquí, a ver si Nicolás sigue tendido o no, en función de las temperaturas y la situación actual de la atmósfera. Vamos a la siguiente imagen. Estamos con cielos algo nubosos, pasó la perturbación atmosférica de hoy y de mañana, 22 grados. La temperatura a esta hora, hoy alcanzamos los 27 grados aquí en la capital. El viento es del sur a esta hora a 17 kilómetros. La humedad relativa 62% y la presión atmosférica 1012 hectopascales. Así que a disfrutar esta jornada, lo poco que nos queda, pero el fin de semana, que es su cumpleaños, después se lo cuento. Por favor, Muy bien. profe. Muy Le gracias. agradezco. ¿Qué pasa? Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El presidente Yamandu Orsi inició su visita oficial a Italia. Participó del acto conmemorativo por el 80º aniversario de la FAO. Habló personalmente con la primer ministro Giorgia Meloni y mañana se reunirá con el Papa. El Senado aprobó la ley de eutanasia y Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizarla. Sesionó en Montevideo el Congreso de Intendentes y avanzaron en un acuerdo sobre el ingreso de nuevos funcionarios a las intendencias. Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto quinquenal que ahora pasará a estudio de senadores. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció la firma de un decreto por el cual se creará una comisión que atienda la problemática del picudo rojo. En su columna, además de noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza la intensa actividad parlamentaria que se desarrolla en estos días. Como repasamos en nuestros titulares, una jornada histórica. De hecho, hubo repercusiones a todo nivel en el ámbito internacional, varios medios de comunicación destacándolo. De hecho, había algunas naciones de América Latina que tenían despenalizada la práctica de la eutanasia, pero no legalizado que el Estado como tal
brinde la posibilidad a las personas que están padeciendo una enfermedad terminal de poder justamente acabar con su vida. El proyecto, de hecho, se denominaba Muerte Digna. El Senado aprobó esta iniciativa. La votación estuvo marcada por discursos emotivos y contó con 20 votos a favor y 11 en contra. El proyecto de ley aprobado en el Parlamento tiene el objetivo de regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. A los efectos de la norma se denomina eutanasia al procedimiento realizado por un médico o por su orden tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ella previstas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. La persona que quiere someterse a este procedimiento debe estar cursando la etapa terminal de una patología incurable o irreversible. Además, como consecuencia de su enfermedad, debe estar padeciendo sufrimientos que resulten insoportables, además de presentar un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. El procedimiento de la eutanasia está definido por 8 pasos, 2 se dan después de la muerte y la voluntad del paciente puede ser revocada en cualquier momento. La persona debe solicitarlo personalmente a un médico por escrito y en su presencia. En caso de no poder firmar, lo debe hacer una persona mayor en presencia del solicitante y del médico. El médico actuante debe verificar que el paciente cumple con las condiciones de salud requeridas por la ley. Antes de verificar la voluntad del paciente, se le informará sobre los tratamientos disponibles y los cuidados paliativos. El médico actuante someterá la solicitud a la opinión de un segundo médico, que no podrá estar subordinado a él ni tener un vínculo de parentesco. Si se confirma la opinión del primero, el procedimiento sigue su curso. En el caso de que haya una visión distinta, se deberá recabar el dictamen de una junta médica. Después de la segunda opinión médica, el médico actuante se entrevistará nuevamente con el paciente. En este ámbito debe ratificar la voluntad de poner fin a su vida y se podrá pasar a la siguiente etapa. En esta instancia, la persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante 2 testigos. Tras este paso, el paciente definirá dónde y cuándo el médico realizará el procedimiento. Una vez que el paciente falleció, se comunicará al Ministerio de Salud Pública y a la Fiscalía General de la Nación. Y la presidenta en ejercicio, Carolina Cose, destacó la aprobación del proyecto de ley de eutanasia y en esa línea dijo que aporta aspectos humanitarios y que es una ley garantista. Ha sido un gran esfuerzo parlamentario, hecho con mucho conocimiento y que aporta, ¿cómo decirlo?, aporta un aspecto profundamente humanitario a todo el esquema de derechos del Uruguay. Y bueno, eso ensancha el derecho. Ahora viene la parte de la reglamentación. Es un proyecto, es una ley que es vigente solo para personas mayores de edad, en uso de sus facultades, ¿verdad? Garantista, y que le agrega, ¿cómo decirlo?, humana piedad a la forma de relacionarnos. ¿Qué lectura hace del trabajo parlamentario para llegar a esta? Y una lectura muy respetuosa, porque se trabajó mucho, se consultó mucho técnicamente, se habló mucho políticamente, llevó tiempo, así que todo mi respeto, quiero reconocer el diputado Galo, que realmente se puso esto al hombro, a todos los diputados y las diputadas que trabajaron, también a las senadoras y los senadores que trabajaron en esto. Sé que el senador Borbonet hoy estuvo en los medios, y bueno, creo que es un aporte importante al marco normativo de derechos del Uruguay, siempre garantista, siempre humano, que nos pone un paso adelante también. Y a todo esto, el Grupo Prudencia Uruguay planteó sus reparos a la nueva labor médica tras la aprobación de esta iniciativa. El abogado Diego Velasco indicó que no existen garantías en la ley. Agrupados a la organización Prudencia Uruguay, un grupo de ciudadanos presentaron sus reparos a la ley de eutanasia. El criterio definitorio de si una persona es eutanasiable o no es un criterio muy difícil de apreciar, muy poco objetivo, y que queda totalmente en manos del médico, que es el que lo va a evaluar para decir si la persona es eutanasiable o no, la calidad de vida. Y a igual condición de salud o enfermedad, ¿quién tiene peor calidad de vida?
Yo creo que no tiene garantías esta ley, es una ley muy amplia con términos vagos. Se oponen a la ley de muerte asistida y buscan universalizar los cuidados paliativos. Una persona que está sufriendo y que se le puede aliviar el sufrimiento dándole cuidados paliativos, en vez de decirle a esa persona, viene y dice, estoy con un sufrimiento insoportable, prefiero morir. Lo que está diciendo esa persona es que le quites el sufrimiento, no es que quiera morir, quiere morir porque está sufriendo de modo insoportable. Entonces, si hay los medios para aliviarlo, lo lógico, lo humano, es aliviarlo. Además, se plantean reparos en torno a la labor médica. Mismo que va a determinar que esta persona es eutanasiable, que se la debe matar, es quien la va a matar, el quien le va a provocar la muerte, dice la definición de eutanasia que tiene el artículo 3. Entonces, no puede ser garantía. Se obliga a las instituciones médicas a que le ofrezcan, es decir, a nadie se le puede ofrecer plantearse si quiere terminar con su vida. Eso es delito. Es instigación, determinación o ayuda al suicidio. La determinación al suicidio es delito. Se plantea la idea de crear una institución que se dedique a la eutanasia, como sucede en Suiza. ¿Por qué la ley se va a intrometer en ese ámbito de las profesiones y decir, no, esta profesión que se dedicaba a cuidar y sanar y aliviar, ahora tiene la finalidad de provocar la muerte y de juzgar si hay vidas con valor y vidas sin valor? Y no cambien la finalidad de las instituciones médicas, que se formen asociaciones que quieran brindar este nuevo servicio, como lo hacen en Suiza. En Suiza no es eutanasia, sino suicidio asistido, pero está prohibido que lo hagan los médicos y está prohibido que se hagan en instituciones médicas. Lo hacen asociaciones civiles sin fines de lucro, que son controladas por el Estado. Nos vamos rápidamente al móvil, en esta oportunidad en la Expo Construye. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro. Adelante, Mati, bienvenido, contanos. Sí, ¿qué tal? Gracias, compañeros. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, nos encontramos en el predio de la Asociación Rural del Uruguay, donde aquí se está desarrollando la Feria de la Construcción, como ustedes bien decían, y donde aquí, en esta jornada, sesionó el Congreso de Intendentes. Recibieron a dos ministros, puntualmente al ministro de Ambiente y a la ministra de Salud Pública, que estuvieron hablando de diferentes temas, ya los vamos a estar repasando, y tuvimos oportunidad de conversar con algunos de los intendentes que estuvieron aquí presentes. Hay que puntualizar que el intendente de Montevideo, Mario Vergara, no asistió a esta jornada, pero tuvimos la oportunidad de conversar con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y le consultamos sobre el proyecto de ley que se aprobó hace unas horas nada más en la Cámara de Senadores, un proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias con ciertos aspectos y va dejando determinado cómo van a ser los ingresos, que deberán ser por concurso, dejando por allí un artículo, el artículo 4, que generó polémica en la oposición porque deja establecido que el 4% de la planilla de trabajadores de la Intendencia podrán ser designados por el intendente, pero con la salvedad de que cuando finalice la gestión de ese intendente, esos cargos también van a caer. Pero si les parece, vamos a ver y escuchar lo que decía el intendente de Canelones tras la aprobación de este proyecto. A ver, es una muy buena cosa, porque si bien entre todas las intendencias tenemos demandas comunes por parte de la ciudadanía, caminería, luminaria, residuos, en lo que tenía que ver con el ingreso a la función en las intendencias, si no teníamos 19 reglamentaciones diferentes, andábamos casi ahí. Y que el Congreso de Intendentes se haya puesto de acuerdo, haya llevado un insumo propio del Congreso al Parlamento y que se haya tenido en cuenta para legislar al respecto, bueno, nos parece, lo celebramos, nos parece una muy buena cosa. Obviamente que siempre es posible mejorarlo, es un principio de avance, tenemos una ley, tenemos una regla pareja para todo y me parece que es motivo de celebración. En otro orden, el intendente de Canelones está a punto de sellar un acuerdo con la oposición que le va a permitir algo muy importante, que tiene que ver con acceder a un fideicomiso por unos 100 millones de dólares. La mitad de ese fideicomiso va a ser para el saneamiento en Atlántida, también para comprar maquinaria y también para atender situaciones en 31 municipios del departamento. Como se trata de un endeudamiento que trasciende la gestión de Legnani, necesita un total de 21 votos. El Frente Amplio tiene 18, pero el sector del RT, que tiene 3 ediles, estarían prestando esos votos para que esto se concrete. Le consultamos al intendente de Canelones, esto es lo que decía.
Los votos no están hasta que están. Las experiencias anteriores nos han mostrado que hasta que no se levanta la mano no se puede contar con los votos. Por tanto, venimos realizando esta semana una redondilla formal con todas las bancadas con presencia en la Junta Departamental, donde le estamos exponiendo nosotros el objeto del fideicomiso, que se compone, sí, una parte importante, el 50% de lo que tiene que ver con el saneamiento en Atlántida, obras para los 32 municipios y adquisición de maquinaria. Vamos a tener un intercambio la semana que viene y después sí vamos a estar ingresando formalmente el fideicomiso a la Junta Departamental con la idea de tenerlo a consideración en los primeros días de noviembre. Nosotros, como gobierno departamental, en el primer gabinete ya dispusimos con el equipo que vayan disparando todo lo que tiene que ver con el trabajo de oficina de manera tal de que si contamos con los recursos rápidamente podamos ver esa obra desplegada en todo el departamento. ¿Se han acercado posiciones, sobre todo con la ERITE? Nosotros estamos intercambiando con todos los referentes, con los 3 candidatos que comparecieron a las elecciones de mayo y con todos los ediles. Entendemos nosotros que el diálogo es muy bueno ya te digo, con los 3 candidatos y con la Junta Departamental en su totalidad. En Canelones se llevaron a cabo, desde que asumimos, 165 cabildos, donde con participación entre 40 y 80 personas por cabildo en los 32 municipios, donde la ciudadanía de manera directa opina y prioriza cuáles son las obras en cada uno de los municipios, por tanto, donde ha participado la oposición. Por tanto, hay un trabajo muy minucioso desde que asumimos para que esto salga. Bueno, aspiramos que sí, es muy importante, estamos hablando de saneamiento para nuestro principal balneario y estamos hablando de obra y maquinaria para los 32 municipios. En otro orden, como les decía anteriormente, estuvo aquí el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien le informó al Congreso de Intendentes que fueron convocados por el Poder Ejecutivo en las próximas horas para firmar un decreto que conforma un equipo de especialistas, digamos una especie de GACH que estará asesorando a las intendencias respecto al avance del picudo rojo, principalmente asesorar a los departamentos más afectados, que son Rocha y Paysandú, pero también se va a asesorar al sector privado, digamos a cualquier vecino que tenga una palmera en su domicilio y quiera saber cómo proceder, también recibirá asesoramiento. Pero si les parece, vemos y escuchamos al ministro de Ambiente. Bueno, les comunicamos al Congreso, naturalmente, de los intendentes de los departamentos más afectados, preocupados por este tema, la firma de un decreto que crea un grupo de expertos que va a estar trabajando en la prevención y en el detenimiento de la expansión de esta plaga en el país. A su vez, una resolución del Ministerio de apoyo a los cortafuegos o zonas buffer de contención que algunas intendencias han planteado, como el departamento de Rocha, también el departamento de Paysandú. Lo vamos a sacar como resolución el apoyo y el impulso de estas medidas en los próximos días. Y también comentamos que nos ha convocado Presidencia de la República a nivel del Director General de Presidencia para coordinar acciones a nivel de gobierno, entre las que están este decreto que anuncié en el día de hoy y otras medidas que se van a tomar. Así que vamos a seguir trabajando, como dijimos ya hace un tiempo en una rueda con ustedes, dando pelea a esta plaga que, recordamos, tiene en Uruguay ya varios años. Las primeras noticias son de 2022, ha tenido una muy rápida propagación, se sigue propagando y es, bueno, responsabilidad de todos trabajar en la respuesta a los mismos. Le agradecemos a Matías Garro por este aporte. En minutos vamos a volver a establecer contacto con él para profundizar sobre otros temas. Ahora avanzamos con otros asuntos. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó en Roma del acto conmemorativo por el aniversario número 80 de la FAO. En su discurso sostuvo que Uruguay puede y debe responder por la seguridad alimentaria a nivel mundial. No creo equivocarme al afirmar que si queremos un planeta libre del azote del hambre, debemos reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo. Solo juntos, mano de la mano o mano con mano, por alimentos y un futuro mejor, es posible avanzar hacia una solución duradera. América Latina y el Caribe, y en especial nuestro país, Uruguay, pueden y deben ser parte de esta solución. Producimos alimentos de calidad y cantidad suficiente como para abastecer comunidades que trascienden nuestras fronteras. En Uruguay, nuestra vocación natural como proveedores confiables de alimentos de calidad se traduce en la capacidad de suministrar a 30 millones de personas, más de 8 veces
lo que necesita nuestra propia población. Esto es un activo estratégico, un capital crítico que debe ser aprovechado para avanzar hacia la erradicación del hambre. Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana, y para ello es necesario mantener las corrientes de comercio internacional abiertas y previsibles. Las mismas son los vectores primordiales para movilizar alimentos y combatir el hambre. Además está decir que Uruguay también adhiere a esta iniciativa de cooperación y de colaboración con alimentos para la Franja de Gaza. Como les contábamos, se aprobó después de una intensa sesión, se terminaron de votar los aditivos a la ley de presupuesto, terminó el camino de la ley de presupuesto en la Cámara de Representantes. Claro, esto si no se introducen modificaciones a nivel del Senado. La vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, dijo que seguramente van a haber modificaciones a la iniciativa aprobada en diputados. Entre otras cosas, por ejemplo, destacó que se van a buscar recursos para dotar de más presupuesto a las iniciativas para prevenir la violencia basada en género. Toda la sociedad nos tenemos que cuidar mejor entre todos. Y tenemos que bajar los niveles de violencia y entender que la violencia basada en género es un estigma que tenemos que erradicar, lo tenemos que erradicar. Y sí, a mí también me preocupa. Por eso digo que vamos a seguir estudiando. Quiero decirle a toda la población que lamentablemente existe una gran cantidad de casos que no salen en la TV, que son tragedias de vida, ¿verdad? En todos los lugares. Cuando íbamos con los policlínicos móviles, con la Intendencia, a los barrios, a vacunar y demás, ahí el personal detectaba situaciones de violencia, hablábamos con las maestras de los CAIS para avisarles, hay todo, por eso es importante que el Estado esté presente, porque estando presente por un tema, si hay coordinación, se descubren otros temas. Entonces, niños, por eso también decimos que a los maestros hay que apoyarlos y rodearlos, porque están lidiando con una situación donde perciben que hay una niña, un niño que tiene una situación de violencia en la casa, y saben cómo se afecta la vida de esa personita. Entonces, sí tenemos que atenderlo, es un tema que vamos a analizar con cuidado y además quiero decir que esto no es estático. Se aprobará el presupuesto que se pueda aprobar, pero después vienen las rendiciones de cuenta, después viene el llevar adelante los proyectos. Este es un tema central para este gobierno y para mí personalmente. Y desde la oposición criticaron la poca reasignación que tuvo el proyecto de ley de presupuesto para la Universidad de la República. El gobierno no contaba y no cuenta con mayoría propia y si bien logró determinados objetivos, que nosotros lamentamos mucho, como por ejemplo el establecimiento de los impuestos, porque eso lo logró a partir de un acuerdo que hizo con Cabildo Abierto, como todos sabemos, sin embargo no logró todos sus objetivos. Por ejemplo, en el último tramo de la sesión del día de hoy, fue rechazada la propuesta de eliminar el secreto bancario, que fue un tema que estuvo en debate. Los 5 partidos de la oposición nos alineamos y dijimos no. Yo creo que la oposición ahora tiene que exigir, y el Partido Nacional, que votó en general a favor, debe exigir que lo que se ató en el Senado o se desató, no se puede atar ni desatar, lo que se ató o desató en la Cámara de Diputados no se puede atar o desatar en el Senado, porque eso sería una afrenta. Yo personalmente creo que si eso llegase a ocurrir, pues entonces ahí el Partido Nacional tiene que revisar su actitud. Este es un presupuesto en donde hay un deterioro de la inversión en educación pública, que para nosotros es muy importante. Si uno analiza lo que es la evolución de la inversión en educación en los próximos años en relación al PBI, hay un descenso histórico, ¿no?, el más grande en los últimos 15 años. Hay datos que son objetivos, que no se pueden controvertir. Los datos de la inversión en educación son de la Universidad de la República, que creo que es una fuente confiable, y que establece que pasamos del 4,8 de inversión en educación en este año 2025 a un 4,2 en el año 2029, o sea que hay un descenso de la inversión en educación de medio punto del producto. Si eso no es descenso, si eso no es deterioro, si eso no es recorte, no sé qué es recorte. Senadores del Frente Amplio se reunieron en el Parlamento con representantes de los gremios de liceos ocupados que están reclamando por mayor presupuesto. El senador Sebastián Sabini aseguró que se buscará, también a nivel de la Cámara Alta, reasignar recursos para la ANEP.
Bueno, sí, en el marco de las ocupaciones que ellos están realizando, los estudiantes de secundaria, se generó este ámbito un poco para conocer, digamos, de primera mano cuáles son las demandas de cara al presupuesto que ingresa en el Senado la semana que viene. Por lo tanto, nos parecía importante tener esta reunión con los estudiantes para, bueno, que nos puedan plantear directamente al Parlamento, en este caso a la bancada del Frente Amplio, cuáles son, digamos, las prioridades que ellos ven dentro de las carencias a nivel educativo. ¿Y qué margen hay de cambios en cuanto a lo votado ya en diputados en esta madrugada? Bueno, lo primero que estamos evaluando concretamente qué fue lo que se votó, porque en las horas de la madrugada se realizaron diferentes reasignaciones que el Frente Amplio no acompañó, por lo tanto estamos haciendo un balance de esas reasignaciones. Hay una parte, la parte más importante de las reasignaciones fueron para la Universidad de la República, y luego, bueno, nosotros vamos a trabajar también un marco de reasignaciones dentro del presupuesto del Estado, donde la ANEP seguramente va a ser parte de lo que vamos a considerar, que no se consideró en diputados, y también las políticas de género, violencia y justicia. Y desde el gremio estudiantil reclaman que el presupuesto asignado para la educación no satisface sus necesidades y denunciaron situaciones edilicias incorrectas, faltas de bancos y salones superpoblados. Fue un muy buen diálogo, ellos estuvieron muy siempre dispuestos a escucharnos, entendían mucho de lo que les estábamos hablando. Nada, ellos están intentando arreglar a ver qué es lo que pueden hacer, porque si bien hay poco que ellos pueden hacer, porque la asignación medio que ya está hecha, bueno, se estuvo discutiendo en estos días, se aumentó un poco más para la UDELAR, a ver qué podían hacer, pero ANEP no se tocó. Hay liceos que no pueden tener clase únicamente porque llovió y se inundó los salones. Hay liceos que se le está cayendo el techo y a veces miras para arriba y se te caen pedazos. O hay alumnos que no pueden respirar de la humedad que hay en las paredes. Son condiciones bastante graves que a todos nos afectan. O incluso faltas de bancos que, como decía Kiara, es obvio que no puede ser que vos vayas a clase y tengas que salir para ir a buscar un banco a otro salón para ver si hay, porque a veces no hay, y te sentás en el piso o te sentás al lado de tu compañero, que ha pasado muchas veces. Vamos nuevamente al móvil con Matías Garro, repercusiones de una situación muy compleja que se dio en el departamento de Cerro Largo con la expedición de libreta de conducir. Exactamente, Mati, bienvenido nuevamente. Adelante. ¿Te hable? Sí, exactamente, compañeros. Vamos a repasar este tema que tiene que ver con las libretas de conducir adquiridas de forma irregular en el departamento de Cerro Largo. Hay que hacer una salvedad en ese sentido porque el documento físico es correcto, es el que se utiliza normalmente en la Intendencia. Lo que ocurre es que los conductores, pagaron un dinero a los funcionarios municipales y adquirieron ese permiso de conducir sin haber realizado las pruebas, lo cual dificulta mucho la fiscalización justamente de esas libretas de conducir. De hecho, en esta jornada la Fiscalía envió una serie de libretas de conducir al Congreso de Intendentes que podrían haber sido adquiridas de forma irregular. Se habla de unas 350, 400 libretas de conducir, y lo que dicen los intendentes es que, están encendidas las alarmas, y lo que apelan es que cuando haya una interacción con algún tipo de esas libretas, van a fiscalizar y ver si se trata de una de ellas. Estuvimos conversando con el intendente de Cerro Largo, quien destacó que la mayoría de estos conductores están circulando en los departamentos de Montevideo y de Canelones. En el Congreso vamos a tratar de 4 ciudades que lamentablemente están con una realidad similar, y lamentablemente Fiscalía ha mandado una lista importante de gente que en el momento que vayan a hacer la renovación de la libreta les va a aparecer una luz en rojo y van a tener que, verdaderamente algunos quizás hasta van a tener que ir a declarar. En su mayoría Montevideo y Canelones. ¿Y en el mientras tanto con esos conductores que sacaron la libreta en esa condición? Y nosotros estamos apelando a que vayan a renovar la libreta y a encontrarse que verdaderamente no están en esa situación de alerta. Y por último vamos a repasar lo que tiene que ver con el permiso de conducir por puntos que fue presentado ya hace unos días en la Intendencia de Montevideo. Eso generó polémica porque no fue invitado el Congreso de Intendentes. También algunos intendentes reclamaban que no fueron escuchados en algunos planteos. Ese tema parece que está saldado. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a cuántos puntos se van a descontar por la utilización del celular? Hay intendentes que entienden que es demasiado descontar 8 puntos, pero de a poco
poco se van acercando las partes. Vamos a compartir con ustedes lo que decía el intendente de Canelones al respecto. Tal vez desde el Congreso Intendente se entendió que antes de hacer la presentación se tuvo que haber pasado por acá, se laudó, hay que seguir para adelante. Entendemos que la situación tal cual está, y creo que esto es lo importante, no puede continuar, tener una gran cantidad de siniestros, fallecidos en nuestra ruta. Compartimos la experiencia de España, que hace mucho tiempo que viene trabajando en la libreta por punto, aparentemente ha dado muy buen resultado allí. No siempre la experiencia del exterior significa que acá den resultados, pero como estamos, venimos mal. Por tanto, hay que probar con esto que por lo menos en la teoría parece que es una cosa muy buena. Hay 2 años para instrumentarla, reglamentarla, decretarla y aplicarla. Momento de abrir la ventana del mundo. Deli. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerlo con lo que decíamos en el comienzo del noticiero. Aumenta esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En las últimas horas, el diario The New York Times anunció que Estados Unidos había autorizado acciones de la CIA en Venezuela. La noticia fue confirmada por el propio presidente norteamericano Donald Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este tipo de acciones. Todos los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? Las declaraciones de Nicolás Maduro llegan luego de que se conociera que la administración de Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela, así como en el Caribe, en el marco de un incremento de sus acciones contra el gobierno venezolano con el objetivo de sacarlo del poder, según informó el periódico The New York Times. Donald Trump fue consultado sobre su decisión y avanzó asegurando que están considerando otras acciones. Looking at land now because we've got the sea very well under control. We've had a couple of days where there isn't a boat to be found. And that, I view that as a good thing, not a bad thing. But we had tremendous amounts coming in by boats, by very expensive boats. You know, they have a lot of money, very fast, very expensive boats that were pretty big. And the way you look at it is every boat that we knock out, we save 25,000 American lives. El presidente norteamericano dijo creer que Venezuela está bajo presión. Is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. They've loaded up our country with prisoners, with mentally ill people that are seriously ill, criminally ill, and we're not going to take it. And so, I mean, it's just one of those things. And I can tell you, we've taken care of the sea. There's nobody, and we're watching. We're watching. Bueno, y en Perú protestas masivas contra el nuevo gobierno tras la destitución de Dina Boluarte provocaron una persona muerta y centenares de heridos. Se trata de la manifestación más violenta hasta el momento convocada por la denominada Generación Z. Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado. La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en juicio político express el 10 de octubre. El derechista José Gerí, de 38 años y hasta entonces jefe del Parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026. Cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año. Los manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso. La policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales. Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas según las autoridades. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la principal ONG en la materia en Perú, dijo que la víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil. Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima. Perú ha pasado por 7 gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.
Vamos a hablar de Ecuador. Ahora vean ustedes lo que sucedió. 2 puentes en ese país resultaron afectados por ataques con explosivos en medio de una seguidilla de atentados similares. El gobierno a todo esto entiende que son una represalia por parte de las bandas criminales por la ofensiva militar que está impulsando el Ejecutivo para doblegarlas. La noche anterior un hombre murió y 26 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial más grande del puerto de Guayaquil, en el suroeste del país. En el lugar, la policía halló otras 4 cargas explosivas de alto poder que no fueron activadas. La ciudad apenas se recuperaba de la jornada violenta cuando autoridades locales informaron sobre un nuevo ataque. Las imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran daños en la base de los pilares de 2 puentes donde está inhabilitado el tránsito. Ecuador está sumido en la violencia por numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal. El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre los atentados. Porque nosotros estamos bombardeándolos en la minería ilegal en Buenos Aires, ellos están planificando coches bomba aquí en Guayaquil, en Churute y en Cuenca Molleturo. Asimismo es como se ve y se nota la desesperación de ellos. Se nota que quieren impedir que nosotros hagamos las cosas bien. A todo esto, el ministro de Seguridad de Ecuador, por su parte, dijo que el bloque de seguridad ha logrado importantes resultados y explicó que estas acciones habrían generado los ataques por parte de los grupos delictivos. Esto es, obviamente, es un ataque terrorista. En la línea investigativa que se está llevando, pues lo primero que aparece que esto tiene relación con el debilitamiento que se hizo a la minería ilegal aquí en la provincia de Imbabura, en el sector de Buenos Aires, el ataque que hizo Fuerzas Armadas a este sector que logró destruir algo que otros gobiernos no lo habían hecho, que era esta fuente económica, esta economía criminal, por lo cual fueron desarticulados. Dijera un amigo, hasta aquí el repaso de noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Para mí lo hizo usted. Bueno, es una buena noticia que usted sea su amigo, ¿no? No, bueno. Si usted es su enemigo, ahí estamos en un conmigo mismo. Es como cierto holgorio, como si fuese un viernes. No, es jueves. Claro, pero es como si fuese un viernes. No sé si es que usted está cerca de su onomástico o... Puede ser. Puede ser, ¿no? Y además hizo playa hoy y eso lo pone de buen humor. 32 metinas. Lo pone de buen humor el tema de bajar a la playa. Sí. Se lo Gracias, Deli. No, a usted que pase muy bien, ¿eh? Hacemos la pausa. Pausa y se viene Raúl Ponce de León con nosotros. Ya volvemos. Alejandro García Espino de Blanco y Espino Aberturas. Estamos presentes nuevamente en la Feria de la Construcción 2025 en esta oportunidad. Te traemos nuevos ingresos, puertas de chapa galvanizada con cerraduras inteligentes, de suma seguridad. Tenemos la pivotante, la vedette de siempre de la feria, en esta oportunidad una puerta de 1,70 m de ancho. Tenemos otra de incienso de 2,40 m de altura, también podemos armarla en 2,60 m. Y tenemos una pivotante nueva que ingresó, que también es galvanizada, de 1,55 por 2,25 de altura. Si bien es la primera feria de la construcción que participamos, estuvimos el año pasado en la Expo Hogar también hicimos la Home Fest. En esta oportunidad nos pueden encontrar del 15 al 19 de octubre, todo el horario completo, y si no, también estamos en nuestra casa central en General Flores 2401, la esquina azul de la abertura, y también en nuestra sucursal en Maldonado, en Aparicio Saravia, Cacique Rondón. Los esperamos.